Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro virtual ya dentro de las actividades de Santa Cruz Comics 2022. En primer lugar, quiero dar los agradecimientos de rigor, que para no meter la pata, porque uno es muy dado a dejarse cosas en el tintero y no es cuestión, voy a empezar a dar los agradecimientos de rigor. El primer agradecimiento es a la Fundación Cinemas Comics, que es la institución que permite que todo esto sea una realidad. Después a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna y al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. También quiero dar las gracias a la Librería del Maldito y a su máximo responsable, que es Gonzalo Santana, porque sin él esto no saldría, esto no podría salir, especialmente en días como hoy, donde uno va saltando de una cosa a otra y por mucho que quiera las cosas no van funcionando como uno quisiera. A ver, tengo el enorme placer y el tremendo honor de poder presentar a una de esas personas que ha conseguido lo que es difícil, porque además vivimos en un mundo donde la gente se lee el titular y ya está. Y se lee el titular y mal, lo voy a decir claro. Una persona que ha conseguido que los que ya no cumplimos los 50 y los que todavía no han cumplido los 10 estén disfrutando muchísimo, porque el caso de Axel Jiménez es esa persona que coge algo que estaba bien y lo hace mejor. Y eso en un mundo tan de eslogan, tan de titular, pero desgraciadamente sin nada detrás, es tremendamente difícil de conseguir. A ver, él es responsable de no solo de actualizar, reinventar, poner el siglo XXI una creación que ha cumplido 40 años, que son los Másteres del Universo, sino, perdón, sino darle, lo siento, pero estoy en la situación en la que estoy trabajando y bueno, a veces pasa esto, perdonen, sino darle carta de naturaleza a otros personajes que en su momento, por razones que son muy largas de explicar, la empresa que comercializa los muñecos de los Másteres del Universo nos sacaron. Y uno de esos muñecos, y corrígeme si me equivoco, y primero que nada, bienvenido Axel, muchísimas gracias por atender a mi invitación, que fue todo menos precipitado, o sea, casi que te mandé un mensaje un día diciendo, mira, ¿quieres participar en un encuentro como que en 3 semanas? Y me dijiste que sí. Primero que nada, bienvenido, muchas gracias. No, es un placer y yo te agradezco y en general a los que organizan el evento del interés en mi trabajo y haberme contactado. No, además, tienes unos grandísimos embajadores que son los responsables de la revista Mundo Máster, porque ellos fueron las personas que, de hecho, yo empecé a leer la revista y una de las primeras entrevistas te la hicieron a ti. Y entonces, bueno, fue Sí, una forma de situarme y una forma además bueno, de meterme otra vez en una rueda que, bueno, no es que hubiese abandonado, porque siempre me han gustado los máster. Ya como juguete, como cómic, como película, como símbolo de la cultura contemporánea, sino meterme en lo que bueno, que había surgido. Y sobre todo eso, digamos que por deformación, por formar parte además de una fundación que se dedica a la preservación y conservación del lenguaje gráfico y cinematográfico. mm, Siempre me ha traído mucho, sino el hecho de eso, el hecho de ser capaz de actualizarlo, porque, a ver, tú has trabajado para grandes editoriales, has trabajado para DC en series como Action Comics, has trabajado para Dark Horse, pero, y eso lo pones en la entrevista, de decir que decías que el reinventar el universo de los máster no deja de ser una grandísima responsabilidad. es que lo es en cierto modo, pero yo creo que puedo hacerlo porque se podría decir que Masters está en mi naturaleza como artista y que en realidad nazco un poco a esta faceta artística de mi vida gracias a Masters, gracias a las figuras, sobre todo en los 80, al arte que acompañaba el packaging, tanto de las figuras como los accesorios, los vehículos, los playsets. Eh, y fue todo lo que yo vi en aquellos años, en esos artes, lo que me inspiró a hacer lo que hago hoy. Mira, eso.
Sí, a ver, es una cosa que mucha gente no entiende. O sea, igual que solo leía más, estaba trabajando en un ensayo sobre Buster Crabbe y Flash Gordon y me enteré que cuando él fue a la NASA, muchos, ya no aspirantes, sino astronautas reales, fueron a agradecerle que él fuera su inspiración para ser astronauta. O sea, él hizo un serial que teóricamente no es, un serial de cine, eso no vale nada, pero para varias generaciones, porque más esos seriales se pusieron en cine y después en televisión, y esos seriales inspiraron a toda una generación de, primero de ingenieros y después de futuros astronautas. Y es lo que te has dicho, un juguete y todo lo que lo rodea, como puede ser el cartón, los cómics, las imágenes, los pósters, todo lo que se creó, para mí es una fuente de inspiración tan válida como lo puede ser un libro, como lo puede ser el que alguien de tu familia sea un profesional. Y eso, curiosamente, en el siglo XXI, que supone que vivimos en la aldea global y en la globalización y en todas esas historias, parece que la gente no lo entiende. Y me encanta que lo digas porque sobre todo la gente más joven, ahora mismo hoy han estado llegando aquí a Santa Cruz un montón de artistas, algunos más mayores y gente más joven al Artist Alley, que es donde normalmente, bueno, es un primer paso. Y para muchos yo que sé, entiendo que es muy duro el sentarse y que la gente te juzgue porque siguen viendo esto como, nada, esto te sientas encima de la mesa y dibujas un par de garabatos. Y a ver, señores, esto es muchísimo más complejo. O sea, eh, otra de las cosas que comentabas en esa entrevista, lo estoy diciendo de memoria porque no tengo la entrevista aquí delante. eh, ¿Cuánto tiempo, o sea, a la hora de cuando tú aceptas el encargo de Mattel, tú bebes de las fuentes clásicas, pero ellos te dieron margen a la hora de decir, reinterpreta lo que ya se ha hecho, o como empresa multinacional global te dieron unas pautas y tú tuviste que seguirlas rigurosamente sin poder salirte? No, no. Yo siempre desde el primer momento tuve muchísima libertad. De hecho, muchas de las cosas que se incluyeron como easter eggs o referencias a artes originales fueron decisión mía. A lo sumo pueden llegar a sugerirme algo, sobre todo con quien yo trabajo en packaging, Roy Juárez, que también conoce mucho a la línea. Eh, Discutimos cada arte y podemos sugerirnos determinadas ideas, pero generalmente tengo libertad de incluir determinadas cosas del arte original que por ahí quedó olvidada en el tiempo. Generalmente me gusta hacerlo precisamente por eso, como para rescatar cosas que quizás quedaron olvidadas como conceptos o que apenas aparecieron en determinados artes como un detalle más y que son tan interesantes como otras cosas que terminaron siendo figuras o personajes establecidos. Entonces, por eso generalmente siempre que puedo hago esa inclusión de cosas clásicas que tuvo la línea, no tan conocidas incluso. Además, eso lo comentabas también, que en algunos habías cogido un pequeño detalle, algo que había salido en otra historia. Y me parecía más tremendamente bonito porque una de las cosas que yo considero que cuando tienes la oportunidad no de reinventar, de presentar algo que ya tiene mucho tiempo y que por muchas varias razones o ya no tiene la misma difusión o se entiende de otra manera o ha sido reinventado de mala forma, como tienes esa oportunidad de rescatar esas cosas y sacarlas a la luz, en mi caso particular, también como creador, aunque sea en base a letras o en base a organizar un evento, una exposición, creo que es una forma, aparte de rendir un homenaje, es una forma de reivindicarte a ti mismo, decir, eso para mí fue muy importante, yo te lo voy a presentar y te voy a dar la opción. Tú después eres muy libre de considerarlo o no considerarlo, pero me pareció cuando lo leí, ahora que lo has dicho, me parece algo tremendamente bonito. Yo te iba a poner antes el ejemplo, porque es algo en lo que ahora mismo estoy trabajando. El personaje es un man, que a mí la historia me parece muy bonita. O sea, el hecho de que una madre crea una fábrica de juguetes, una línea de juguetes, porque su hijo afroamericano no encontraba un referente cuando salían los máster, todos eran eso, muy caucásicos, muy rubitos, muy morenitos, pero ninguno era afroamericano. Eh, ¿Cómo se afronta el hecho porque además Mattel ha tenido que hablar con esa persona y pedirle permisos a comprar los derechos para hacer el personaje? ¿Cómo se afronta el hecho de darle, en cierta manera, carta de naturaleza a un personaje que más allá del mercado norteamericano y de un mercado muy particular, porque esos muñecos salieron donde salieron,
cómo se afronta el hecho de hacer la presentación en sociedad de un personaje como esa, al que ahora todo el mundo le encanta, y hay 4 versiones, y versiones exclusivas, y versiones más exclusivas, y todavía más caras. Y ahora los niños, o sea, los niños afroamericanos, y los que no lo son, tienen la posibilidad de tener su personaje, que no deja de ser un máster afroamericano. Bueno, lo primero que quisimos hacer desde el arte fue integrarlo completamente al mundo de Eternia. Por eso si te fijas en los artes que hemos hecho hasta este momento, generalmente son obviamente en paisajes de Eternia, y por ahí, sobre todo cuando es Sandman o alguno de los guerreros heroicos de esa línea, se están enfrentando a guerreros malvados de Masters, generalmente. Además que la línea no tiene muchos, más allá de la figura principal de Pighead y algunos que aparecieron en los minicómics, no tiene demasiados villanos. Entonces, pero la manera de integrarlo, de mostrarlo como una parte más de Masters, fue, desde el arte fue esa. Más allá de la historia de origen que ilustramos con la figura que fue exclusiva, el resto es eso. Se lo quiso mostrar como un grupo más, una facción más dentro de lo que es Masters. A ver, yo sé que esto siempre es una pregunta, pero a ver, todos tenemos una preferencia, y que no necesariamente tiene que ser He-Man y Skeletor, porque eso no deja de ser como, vamos a decir, un poquito simplista, más que nada por la línea de Master son un montón de personajes. Pero Sí. de todos los personajes que tiene la línea de Master del Universo, ¿cuál es cuál es el personaje y también cuál es el vehículo que más te gusta? Porque hay algunos, aparte de Panzer y de Battlecat, hay algunas cajas de vehículos realmente, yo no sé qué es más bonito, si el dibujo de la caja o el juguete de dentro. O sea, a veces tengo mis serias dudas. Yo también lo admito, o sea, no tengo ningún problema, soy esa persona. Siempre le he dado muchísimo valor al blister, a la caja o lo que fuera, porque creo que es lo primero que ves. Muchas veces es la imagen que se te queda. Pero si tuvieses que elegir, o más que cuál es que más te gusta, ¿cuál es más agradecido, le puedes sacar más partido? ¿A qué personaje le puedes sacar más partido? ¿O a qué vehículos, accesorios o criaturas en comparación a otras? Porque sé que siempre hay cosas que no sé si será que te quedan mejor o te gustan más, y otras que pues, no le puedes sacar más partido, pobre. A ver, si hablamos en cuanto a lo que significa para mí dibujarlos, no tengo una preferencia. Tengo un amigo que siempre me dice que cuando dibujo los personajes secundarios le encanta, como que me quedan mejor. Pero después me aclara, no es que porque al dibujar los principales me queden mal, es como que es lo mismo que decías, es como ver siempre lo mismo. Sí. Entonces, cuando dibujo criaturas o personajes secundarios, le gusta más. Después, en cuanto a mis preferencias, sí, en realidad no son los principales. Por ejemplo, de los que son los guerreros heroicos, mi favorito es Mossman, por lo que significa el personaje en sí en su concepto, pero también en cuanto a lo estético, la simpleza que tiene, me encanta. Después de los que son los Evil Warriors, uno de mis favoritos es Hordak. Así que sí, no soy de caer en los personajes comunes como favorito. Obviamente, por ejemplo, Skeletor tiene el encanto del villano clásico y también me atrae, pero no elegiría, por ejemplo, a He-Man, más allá de la importancia que tiene como algo, ni en su estética, ni en lo que representa. Prefiero otros personajes secundarios. Eh, a, ¿A qué, independientemente de que tu arte ha ayudado a montones, a qué achacas el hecho de que 40 años después, bueno, la línea salió antes de cumplir la colección 40 años, la línea lleva ya 3 años, me parece, creo que Sí. la Origin salió aproximadamente hace 3 años. Uh-huh. En un mundo además donde te digo, creo que está todo excesivamente saturado, hay información mucho más de la que tú eres capaz de asimilar, y además la gente no tiene, aparte que no tiene, cada vez hay menos juguetería física, que por mucho que normalmente en el caso de los Masters son unas figuras muy de tener en la mano, muy de coger el cartón, Sí. muy de ver el blitz, de ver lo que hay detrás, o coger la caja y darle vueltas y verlo. ¿A qué le achacas tú, independientemente de la calidad de tu trabajo, que eso no tiene ninguna discusión, que en medio de todo el mare magnum que hay, esté habiendo este tremendo resurgimiento de los Masters,
a nivel de colección de juguetes cuando se pensaba que ya en la época en la que estábamos, bueno, ya eso había pasado, ya... Y ahora resulta que hay una generación, aparte de mi generación y de la generación sobre todo la que está por debajo, la siguiente después de la mía, que son los que crecieron y se han criado, como puede ser tu caso, se han criado. Bueno, tú estás un poco entre medias, entre la mía y esa generación, por cuestión de edad, pero sobre todo la gente que se crió en los años 80, que nació y se crió en los años 80, los máster fueron sus juguetes. Ya fueran, además es un juguete, por ejemplo, una cosa que a mí no sé qué opinarás tú, ¿por qué crees tú que los máster es una de las pocas colecciones donde es tan habitual que le gusta a un chico como una chica, cuando normalmente eso estaba como muy claro de estos son niños y estos son niños? Primero, creo que el resurgimiento de Masters se debe como a otras líneas también de los 80. Precisamente, yo lo digo, y no lo digo desde la nostalgia, sino desde lo que puedo analizar como artista, a que en los tiempos que corren no veo el mismo nivel de creatividad que tuvimos en los 80. No por nada vivimos rescatando propiedades, ya sea en dibujos animados, en películas o incluso en líneas de figuras de aquellos años. Entonces es eso. Después Masters tiene la mezcla justa entre fantasía, ciencia ficción, entonces hace como una mezcla que es interesante porque dentro de un mismo mundo se abarcan determinados aspectos. A mí, por ejemplo, uno de los aspectos que más me gusta de Master es el bárbaro, el tema de los guerreros con ese aspecto. Pero también está la parte tecnológica, la parte de ciencia ficción, entonces lo de magia. Yo creo que eso lo vuelve una propiedad muy interesante. Y creo que también eso ayuda para que sea más cautivante tanto para niños como para niñas. Porque no es, por ejemplo, sin desmerecer, por supuesto, pero no es G.I. Joe, que es más algo de ejército, de soldados, es algo que se puede identificar, aunque los tiempos han ido cambiando, pero más para niños. Masters creo que es más amigable, tanto para un género como para el otro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Aparte que G.I. Joe tiene eso, tiene una protagonista, pero en el caso de los Masters, además, el primer surtido de figuras ya tienes a dos chicas. Tienes a Claro. Eileen y tienes a Tila, que además es un caso muy curioso porque a nivel ya totalmente de mercado, normalmente los surtidos de figuras, los personajes femeninos no se venden. O sea, normalmente suelen ser si son líneas específicas el caso de Mattel con su sacrosanta Barbie, evidentemente está pensado para chicas, pero en otros surtidos de figuras, los personajes femeninos normalmente son los que se quedan en las estanterías y en los máster no, en los máster, a ver, Tila tiene tanto tirón casi se diría que como He-Man, o sea, es como, bueno, y ya en el caso de Shira, que, Claro. el caso de Shira ya es distinto porque además Shira es un personaje que fue creciendo por su lado y además tuvo su propia serie de televisión, su propia línea de juguetes y bueno, ya ha tenido una serie. Hablando de, aunque no tenga que ver con la línea de juguetes, pero bueno, ¿qué opinión tienes de la nueva, de las nuevas series de animación? Porque bueno, está la serie de Filmation, la clásica, de la que todo el mundo bebe, de la que todo el mundo habla, de la que todas las licencias habidas por el mental salen de esa famosa guía de estilo que son 12 páginas, que es la Sí. guía oficial de yo quiero hacer algo de los máster, leas usted la guía la guía de estilo de Filmation. Pero bueno, está el caso aparte de la serie de Shira, que duró 5 temporadas, la serie de Revelation, la que ha hecho el guión Kevin Smith, y ahora hay una serie de He-Man y los Masters del Universo, que no deja de ser una serie muy estilo anime, pero a mí personalmente me parece que es muy divertida. ¿Cómo ves tú esa nueva aproximación al hacer una animación adulta como puede ser Revelation o hacer una animación mucho más infantil o juvenil con los elementos del anime, pero con He-Man y todos los personajes retratados de esa manera? Ambas series tienen sus aspectos, desde mi óptica, interesantes y hay cosas que no me gustaron, ciertos giros. Eh, a veces pienso que adaptar algo que tiene 40 años a tiempos actuales, obviamente que necesita de cierta actualización. Pero también no sé si siempre
se necesitan o hay que caer en cambios tan drásticos o en algunos giros de las historias que son drásticos. Pero técnicamente son muy buenas. La serie para niños me sorprendió porque pensé que iba a ser algo demasiado infantil y si bien lo es, tiene giros en las historias que me parecieron interesantes. En algunos casos, hasta ciertos episodios se me hicieron más llevaderos que la de Revelation. Pero creo que son nuevas versiones que dentro de todo son dignas para los tiempos que corren. Presentan aspectos interesantes, se redefinen algunas cosas, pero creo que están muy buenas. De hecho, perdón, si vamos Sí. al caso, yo creo que una muy buena actualización de lo que fue la serie animada original fue la que se hizo en 2002. Porque no se alejaba demasiado de lo preestablecido, pero sí se redefinían historias o se les daba un sentido. Historia, orígenes de personajes y cosas Fue que, capaz de evolucionar, eso es totalmente claro, cierto. Tuvo era una tuvo verdadera poco evolución. margen, pero en los episodios que hizo, y además es una serie de la que, salvo una persona con la que, aparte de conocerlo personalmente, vivimos en el mismo país, que Yuka Sakainen, que ha hecho un libro y que además es una persona que sabe esa serie y todo lo que se puede saber. Yuka es de Sí, las pocas personas que realmente sabe sobre los Masters del Universo, que se ha empeñado en demostrar que esa serie que parece como que se quedó en tierra de nadie, que fue una serie que surgió, pero de la que prácticamente se habla muy poco, porque está justo en medio, es una serie que surgió 20 años después de la creación de los juguetes, pero ahora han pasado otros 20 años y claro, se ha quedado justo en media, anclada. Es una serie que, eso, coincido contigo, que en 39 episodios, que fue lo que pudo durar, que fue lo que duró, no duró mucho más, reinventa, o sea, actualiza, reinventa, pero es tremendamente respetuosa con el mito, con la creación. sí, 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 totalmente, porque no, por eso te digo, no hay cambios drásticos en lo que es la historia, pero se la enriquece con nuevos personajes, se redefine un poco el rol de ciertas facciones. Bueno, de hecho vemos por primera vez a los Snakemen, los Evil Horde, la manera de presentarlos es realmente como una amenaza, como lo que incluso un poco se pretendía hasta en la línea original de figuras, como que eran incluso una amenaza mayor a Skeletor y los Civil Warriors. Entonces, yo creo que fue muy interesante cómo se lo planteó. Y más allá también de dar orígenes a personajes como Cyclone, Two-Bad y otros que en la serie original simplemente aparecían y desaparecían sin ningún motivo. Yo creo que supieron hacer los deberes, rescatar, evolucionar a los que estaban y rescatar a aquellos eso que habían pasado desapercibidos, pero que eso pasa siempre hay personajes que tú dices, bueno, que ¿por qué este personaje no tuvo? Y yo creo que esta serie tuvo la virtud de no solo beber de las fuentes clásicas, que lo tenía que hacer evidentemente, sino de decir, bueno, como esto nadie les ha prestado mucha atención, vamos a tratar de desarrollarlos. Y yo creo que lo hicieron muy bien. Por eso es una serie que recomiendo siempre que tengan la oportunidad. A ver, yo entiendo que con el caso, en tu trabajo en Mattel, Mattel da unas guías, pero sí, lo mismo resulta que si te lo han dicho, yo no tengo ni idea, o sea, parto de la base, pero en la entrevista no estaba, pero bueno, si te dieran la posibilidad de crear cosas, o sea, directamente, más allá de tener la aprobación de Mattel para hacer lo que quisiera, ¿qué harías? ¿Personajes nuevos? ¿Inventarías una nueva versión del castillo de Grayskull o de la Torre de la Serpiente que tienes detrás? O que por cierto siempre me ha parecido con diferencia uno de los mejores playsets de la historia. De hecho, para mí creo que los Masters del Universo tienen dos de los mejores playsets que se han creado, que es el Castillo de Grayskull y la Torre de la Serpiente. O sea, superar esos dos playsets es realmente imposible. Pero si tuvieses la libertad que quisieras y Mattel dijera, pues sí, me parece bien, ¿qué reinventarías? ¿Una nueva línea de héroes? ¿Una nueva línea de villanos? ¿Un nuevo castillo? ¿Una nueva, no sé, es que hay infinitas posibilidades? No, yo no soy por eso de reinventar lo que ya está establecido. A lo sumo iría bien a los orígenes de la línea. Tomaría, por ejemplo, como base establecida para lo que es el castillo, la versión del prototipo que hizo Mark Taylor para el primer playset, obviamente. Lo tomaría como el diseño a dejar establecido y tomaría también cosas de aquellos orígenes y después agregaría
personajes nuevos a los que ya están. Que de hecho es lo que siempre que pude, de manera muy acotada, porque no es tampoco lo que me piden, he hecho. Ya tanto en Classics, mientras trabajé con todos los diseños que me pidieron, como ahora mismo en Origins. De hecho, una de las figuras que está por salir, que se llama Frogmonger, está basada en una pequeña criatura que apenas se ve en el sticker del calabozo del playset original de Grayskull. Yo tomé eso, completé el diseño, lo transformé en un guerrero nuevo y bueno, gustó y eso va a ser una figura pronto. Igual que los Skeleton Warriors que aparecen en el arte del nuevo playset de Origin de Castle Grayskull, también fueron ideas mías que se aceptaron y bueno, terminaron siendo figuras. En sí son personajes nuevos o quizás una redefinición, como es en el caso de Frogmonger, de algún personaje que simplemente era un detalle perdido en un sticker o en algún arte de la línea vintage. A nivel de trabajo, ¿cuánto te lleva el hacer? Porque me imagino que hacer una caja es mucho más complejo. Pero bueno, ¿cómo te puede llevar a hacer el dibujo posterior del cartón de una figura o ya el tema de hacer la caja de un Sí, vehículo, sí, no hay un tiempo establecido porque siempre depende de la cantidad de cosas que se decida mostrar. Hay carbacks que son mucho más simples, hay otros más complicados, a lo mejor hay algunos que aparecen simplemente 2 personajes y en otros aparecen 6. Entonces, obviamente, eso lleva otro tiempo. Lo mismo para las cajas, el arte de las cajas. Pueden ser cajas más simples, que mostramos menos, y obviamente siempre lleva menos tiempo. A veces eso no solamente se elige hacerlo así con esa determinada simpleza por una cuestión de tiempo, sino que creemos que no siempre un buen arte es aquello que está abarrotado de detalles o personajes. A veces dar como un mensaje directo con la escena que mostramos, con pocos elementos, también a veces termina gustándome mucho más que un arte abarrotado de personajes o detalles. Eh, bueno, la pregunta es que tenía que haberlo hecho al principio. ¿Cómo contactó Mattel contigo? O sea, ¿cómo fue que Mattel, cómo contactaste tú? ¿Cómo fue que Mattel te tocó la puerta y dijo, mira, ¿quiere usted hacer esto? Porque después de dibujar, no recuerdo cuál fue el último proyecto que había hecho directo para DC Comics, justo empezaban a publicar los cómics de Masters que salían a través de DC. Entonces yo participé en algunas pocas páginas como ayuda del artista que tenían en ese momento para esos cómics y casi de manera inmediata Mattel necesitaba hacer mini cómics para algunas de las figuras de Classics. Entonces, como les gustó el trabajo que yo había hecho en esas páginas, me contactaron, o sea, pidieron a DC que me tuvieran como artista para esos mini cómics. Y ahí ya a través de eso, que era prácticamente un trabajo directo para ellos, ya se contactaron después directamente y me empezaron a asignar determinados proyectos, diseños de figuras, más mini cómics, pósters, arte para cajas, no recuerdo todo, pero bueno, fue una mezcla de diferentes proyectos. A lo largo de las actividades, de los encuentros virtuales que he tenido, se han tenido para Santa Cruz Comics, he tenido la oportunidad de hablar con dos artistas argentinos más, uno de ellos que ha escrito un libro se llama Los Amos de los 80, que la verdad lo pasé tremendamente bien hablar con él. Y el autor, que para no meter la pata por el tema de los nombres y en un día de trabajo como hoy, seguro que me voy a equivocar en el apellido y no tengo ningún interés de hacerlo mal, porque ya llevo. Sebastián Rizzo, exactamente. Me estaba gustando de Sebastián, pero no del apellido. Sebastián me comentaba, bueno, y el libro de los amos de los 80, de los 90, la cantidad ingente de cosas que hay de los máster hechas exclusivamente para el mercado argentino, cosa que yo sinceramente desconocía. Sí. Bueno, y ahora digamos que el artista de referencia de los Masters del Universo también es un artista argentino. Que bueno, será por otras razones, pero
tú ya lo has dicho, que siempre tú has, en cierta manera, tú has llegado a donde estás precisamente por la influencia, o sea, por la influencia que ha tenido la serie. ¿Por qué crees que en un país como Argentina, que además, sobre todo, que es una cosa que el libro de Sebastián hace muy bien, que situarte, que fue una colección que surgió después, o sea, la colección apareció en el mercado norteamericano y europeo, justo después del final de la Guerra de las Malvinas y el final de un periodo dictatorial? ¿A qué achacas tú el hecho de que en Argentina, y más teniendo en cuenta la influencia que la colección ha podido tener en ti, que en un país como la República Argentina, la colección de los másteres haya tenido la impronta que, por ejemplo, en España ha habido cosas, pero en España lo que ha tenido Argentina es lo que tuvo en España multiplicado por 10? O sea, y estoy siendo generoso porque es que en el libro te pones a leer el libro y dices, pero bueno, si es que esta gente, yo le dije en plan, medio en serio, medio en broma, le pregunté en un encuentro y dice, ¿faltó algo? Y digo, él se me quedó mirando y digo, es que yo creo que lo que faltó fue hacer escobillas para el baño, porque es que hay hasta polvos de talco de los másteres en Argentina. O sea, Sí, algo que, mira que hay cosas, siempre se pone como el ejemplo de Star Wars, que hay de todo. Pues no, resulta que hay, yo creo que hay más cosas de los másteres de los másteres del universo en Argentina que puede haber cosas del universo Star Wars. Y sí, aquí, sí, totalmente. Yo supongo que se debió a que fue una novedad en su momento, un estilo de serie animada, sobre todo y serie de figuras de ese estilo. Porque hasta entonces sí podían haber cosas de Star Wars y obviamente que habían otras series de dibujos animados, pero de ese estilo fue algo totalmente nuevo. De hecho, a mí también me llamó la atención porque no era algo a lo que no estaba habituado. Generalmente los chicos de mi edad en aquellos momentos, un poco más chicos o más grandes, jugaban con una determinado tipo de juguetes. El tema de las figuras de acción fue muy innovador, hasta la estética que tenían. Y eso siempre se reconoce para Masters. No había hasta ese momento casi figuras con esa estética, esa musculatura y esa diversidad de personajes de la que hablábamos antes, entre personajes humanos, bestias y todo el colorido que presentaban, los playsets que prácticamente no se han podido hacer iguales, si se quiere. Creo que se conjugó todo eso como para hacerlo realmente atractivo en una época que obviamente hasta ese momento no se conocía algo así. Entonces, tanto lo que fue el dibujo animado como las figuras, que creo que en Argentina fue primero las figuras, llegaron, al menos yo lo que descubrí primero de Masters fueron las figuras y al poco tiempo los dibujos animados. Creo que lo que nos cautivó como niños en aquellos años fue eso, fue esa novedad que presentaba Masters en todo su concepto. mm, yo estoy totalmente de acuerdo porque a mí me pilló los máster ya siendo un preadolescente o un adolescente completo. Y a mí, que me encantan los juguetes y las figuras de acción, cuando yo lo primero que vi de máster fue He-Man, Skeletor y Battle Cat. Y yo me quedé como diciendo, ¿y esto? O sea, es lo que tú dices, es que no se había hecho nada. Había otros referentes como podían ser G.I. Joe de 12 pulgadas o el Action Man, que es la versión británica. Existían los muñecos de Star Wars, ya había un montón. Había figuras de superhéroes, de Batman, Superman, lo clásico. Pero un personaje así, con esa estética, esa musculatura, la espada, que después lo veías uno con la montura, aquel tigre, una especie de dientes de sable verde, y después el otro con el panzer de color violeta y demás. Era algo que yo creo que en realidad no estábamos preparados, ninguno, o sea, da igual la edad que tuviéramos, pero era como decir, y encima imagino que te pasaría igual, encima tenían un cómic que todavía lo hacían como más rico, o sea, tú te comprabas las figuras, abrías el cómic y encima te contaban cosas de la figura, con lo que ya Claro. tu mente iba corriendo desbocada a pensar otras cosas. No, y es más, lo que me decías en su momento, más allá de la inspiración que causó en mí, obviamente me considero un artista prácticamente desde que nací porque dibujo desde que tengo memoria. Empecé a dibujar lo que podría llamarse figura humana con masters. Hasta ese entonces era una especie de arte mucho más técnico, de las cosas que me gustaban antes. Pero empecé con masters. Pero el hecho de descubrir todo eso, o sea, las figuras, todo ese mundo me llamó la atención prácticamente desde el principio. Pero me despertaba tanta curiosidad el arte que iba a descubrir con cada figura nueva, tanto sea en el cardback como los minicómics, como la figura en sí, con la que después iba a jugar. No era solamente abrir el blister y tener la figura y olvidarme de eso. No, no. Lo primero que me gustaba hacer era ver el arte del cardback, la escena que se mostraba, el,
el minicómic, qué historia contaría y el estilo de arte que traía. Entonces ya desde ahí todo era como también un atractivo, al menos para mí, pero en amigos que tenían también hablábamos con ellos siendo niños, pero hablábamos de las historias que se contaban en los minicómics, del arte, lo que mostraba cada Carback. Es parte de la mezcla que te decía. Yo creo que sí, es una simbiosis que yo creo que nunca se ha dado. O sea, mira que hay juguetes que están bien, porque hay líneas de juguetes realmente increíbles y bueno, y siguen existiendo. Pero es lo que tú dices, o sea, no era el abrir el blister y quedar, y me olvido del blister y lo tiro, no, era, antes, yo por lo menos en mi caso en particular recuerdo de coger y era mirar la imagen de la parte de atrás del cartón y decir, oh, esto, o sea, porque ahí... Porque a través de ese arte, incluso en el arte de las cajas o los carbacks, se seguía contando una historia. Y de hecho, si nos fijamos, se retoma ese concepto de lo que es una figura de Masters con Origins, porque las líneas anteriores, tanto la del 2000, bueno, incluso la de Nuevas Aventuras, de fines de los 80, principios de los 90, incluso Classics, siempre se echó de menos el arte que acompañaba a la figura. Sí, Classic eran los personajes y un texto, pero no... Claro, era como muy pobre. En cambio, cuando salió Origins, con todo lo que se ofrece, muy al estilo de la línea vintage, yo veo que es lo que se valora y como me dijiste también en un momento, he visto comentarios, incluso me lo han dicho a mí, o he visto comentarios en diferentes posts de gente que dice, compro las figuras por el arte, o compro 2 de cada uno porque quiero conservar la figura con su arte así intacto, sin romper nada, sin que tenga una sola marca, y después, bueno, sí, exhibirla en una repisa como tengo yo o como sea. Y eso es constante. Veo la valoración de que se haya vuelto a ese concepto de que la figura sea acompañada por minicómics, por arte en los carbacks, las cajas, mostrar escenas. Y bueno, yo es lo que hago, que te decía también, intento no solamente mostrar lo principal, sino que cuando agrego elementos o rescato elementos de la era vintage, que tenga un sentido para estar ahí. No se trata de agregar cosas o ideas mías por el simple ego de decir esto lo hice yo, sino tiene que tener un sentido para lo que estamos mostrando. No, y además es cierto, yo creo que ha vuelto, no es una cuestión de, hay alguien que podrá decir, no es una cuestión nostálgica, no, es que en realidad es el hecho de disfrutar, o sea, te sientas y primero coges, verás lo que hay por detrás, lo miras, te das la vuelta, ves la figura, si abres la figura, ves cómo está hecha la figura, ves la calidad que tiene, después coges el cómic, te lo lees, sigues viendo el arte que sale en la parte de atrás, o lo que puede ser en el caso de una criatura, o lo que puede ser en cualquier vehículo. Y eso además creo que es algo que, lo que dices en la serie clásica, los muñecos técnicamente están muy bien y los diseños son preciosos, pero falta algo, o sea, es muy bonito, porque es muy atractivo, muy bonito, pero los que crecimos y conocimos la serie original, donde tan bonito podía ser la figura, como podía ser el arte que acompañaba el cartón, como el cartonaje, como podía ser el minicómic, eso es una cosa que se había perdido y era como, en realidad no aportaban nada, o sea, la serie Classic es muy buena técnicamente hablando y las figuras están muy bien desarrolladas, pero son como el resto. Claro. Y los máster, ¿no? Los máster cuando surgieron frente a lo que había, eran todo lo contrario. Entonces entiendo que la gente, o sea, yo no sé en Argentina, pero en España durante 2 Navidades, porque además ya los máster tuvo, aunque se debutaron 2 años después de su salida oficial en mi país, pero durante 2 Navidades el juguete que más se vendía era el Castillo de Grayskull. O sea, era el juguete, o sea... Claro, claro. Sí, bueno, acá también creo que fue 2 años, porque fue a fines del 84 que salió la línea de figuras. Acá solamente tuvimos en sí lo que es la línea de figuras, tuvimos unas cuantas, pero no todo. Por ejemplo, tuvimos como playsets, fue el castillo y el Slime Pit. Después no tuvimos ni la montaña serpiente o Snake Mountain, no recuerdo cómo se llama allá. No llegamos a tener. Lo que pasa es que eran figuras y sobre todo lo que eran places, esas cosas muy caras en su momento. No cualquiera podía tener la colección completa. Podían
a los niños regalarle algo en Navidad, en algún cumpleaños, pero no era algo que se compraba de manera masiva para cada uno porque realmente eran muy caras. Yo recuerdo que, por ejemplo, el castillo también era una cosa muy, muy costosa. Mm. Pero igualmente tuvieron mucho éxito, porque llegaron a agotarse, y sobre todo en los primeros años, Ujú. desaparecían de lo que eran las En jugueterías. España igual, yo solo Sí, recuerdo que era el juguete que primero, era el juguete que lo recuerdo por tema familiar de alguien que, un niño que estaba en mi familia y el padre tenía que encargarlo poco menos que 3 meses antes, porque como poco menos que en claro, septiembre, octubre, porque luego noviembre y diciembre era el juguete, lo que tú dices, además lo has definido muy bien, era el juguete que desaparecía de las estanterías antes que otros que me llevaban mucho más tiempo y estaban más claro, asentados. claro, claro. No, y además, como te dije también, como fue una línea como que innovó en cuanto a ese estilo de figuras, después fue para mí lo que abrió el camino a todo lo que vino después, Mm. figuras de otras líneas, acá el mismo G.I. Joe, Thundercats, más años más tarde, las Tortugas Ninja, y bueno, todo lo que después vino, que ya conocemos. Sí, Pero fue la que fue abrió. realmente una primer línea, creo, masiva, porque Star Wars se hizo también, creo que fue por Top Toys, acá en Argentina, pero no, no llegaron a salir tantas figuras, fueron muy pocas, no, no fue lo mismo. Yo creo que No, lo no. masivo realmente, incluso para Top Toys, el antes y el después fue fabricar De los Masters. Masters, ¿no? Como para, en este caso, como Mattel con Gogh en España, o sea, fue, sobre todo en Península, yo soy de Gran Canaria, que Mm, estoy trabajando en Santa Cruz de Tenerife, y aquí todavía en los años 80 llegaban juguetes directamente de importación, o sea, directamente llegaban los Masters franceses, pero en España claro, tuvieron que esperar 2 años porque hasta que una empresa española no compró la licencia no se vendían. Y aquí los 2 primeros años se vendían muchísimo, y es verdad, o sea, no eran unos juguetes baratos. Lo que pasa es que eran unos juguetes tremendamente resistentes, porque si hay algo que define, para mí si hay un juguete resistente poco menos que a prueba de bombas es el Battle Cat, es un juguete, vamos, se te sí, podía romper algo, un poco la silla, pero aún así el juguete y los propios Masters son unos juguetes tremendamente duros, tremendamente resistentes, con lo que sí. había otros juguetes que eran muy bonitos, pero se te rompían muy fácilmente, y los Masters comparativamente de la serie Vintage han sobrevivido muchísimos juguetes que de otras series desgraciadamente no ha sido así. No, es verdad, es verdad. Como todos tenemos cosas que hacer, y desgraciadamente yo también tengo cosas que hacer, que es seguir atendiendo. Y de hecho, ahora dentro de poco tendré la oportunidad de hablar con otro artista que digamos que está marcando también una línea en cuanto al tema de los másteres del universo. Mm. Eh, para una persona que nunca se haya comprado un máster o nunca se haya acercado a un muñeco de los másteres del universo, ¿qué le dirías tú para que le diera una oportunidad? Yo lo tengo claro, o sea, solamente por ver, a ver, yo soy de los que, soy de la misma teoría de esa persona que te ha dicho, que con el caso de Origin suelo tener dos, porque, a ver, a mí me cuesta, lo admito públicamente, me cuesta mucho a estas alturas ya sacar los muñecos de blister, porque para mí ya me gusta mucho, pero a mí personalmente una de las razones por las cuales me apunté a la colección no solo fue por el tema de que, pues yo sí he tenido la oportunidad de mantener mi colección clásica de, 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 de los años 80 fue por lo que tú haces, o sea, lo digo públicamente sin ningún tipo de pudor, o sea, yo empecé a ver y dije, Dios mío, esto está genial, y además yo creo que es la única colección y lo sé porque conozco gente que la cuelga al revés para ver tu arte, o sea, o tiene una adelante que se ve el muñeco y por detrás el cartón, y eso, como alguien que le encanta los juguetes y llevan esto toda su vida, no suele ser habitual. Pero para una persona que nos está escuchando, si nos está escuchando, está diciendo, ¿y estos dos que hacen hablando de juguetes como si fuera poco menos que el arca perdida? ¿Qué le dirías tú para que le diera una oportunidad a la creación, sobre todo en este caso la creación de Mark Taylor? Yo creo que lo principal es que con una figura de Masters es la puerta de entrada a un universo totalmente rico en la diversidad que puede ofrecer. Desde lo estético a las historias, es un mundo que incluye muchas variantes. eh, entonces, creo que cada uno puede encontrar esa beta que le interesa dentro de lo que es lo fantástico,
como te decía en un punto, si te gusta más lo de tecnológico y ciencia ficción, si te gusta más lo bárbaro y ese estilo más de mundo más salvaje, lo mágico, creo que más es eso. Entonces, por algún lado te va a llegar. Es eso. Es una puerta de entrada a un mundo muy diverso que siempre va a tener algo para ofrecerte. Y lo que decías de la gente que exhibe el arte o quiere verlo, una de las cosas que también vi es que, por ejemplo, cuando Mattel revela algunas waves de figuras y muestran generalmente la figura sola en diferentes poses y el blister por delante, la gente generalmente pide, queremos ver Sí, la el parte de carbac. atrás, sí, sí, eso, es verdad, eso lo he visto yo Sí, en web, en páginas web especializadas, en club de seguidores de los másteres, he visto, no, no, a ver, pero por favor pónganos la parte de atrás porque también queremos verla. O sea, en ese aspecto yo quiero dejar muy claro, muy presente que eres responsable de que la gente haya vuelto a dedicarle tiempo a admirar un buen trabajo independientemente del soporte que tenga. Porque un buen trabajo no está circunscrito a una galería de arte, no, un trabajo llamativo, un trabajo profesional, un trabajo tan atractivo como el tuyo, se puede disfrutar tanto en el blister de una figura como se puede disfrutar tanto en una galería de arte de esas que entras y solamente por entrar te están cobrando. Yo creo que claro. sí, porque hay galerías de arte que entras y ya poco menos que te cobran por entrar, porque es así, porque supone que es la galería de arte. No, en realidad yo creo que lo importante no es el soporte, lo importante es la calidad del trabajo. Y Claro. yo sigo diciendo, a ver, yo por cuestiones profesionales tengo lo que tengo, pero yo una de las cosas que he hecho, porque me encanta la historia y porque me encanta el diseño, es comprar una caja. Los másteres actuales vienen en cajas de 4. Y yo compré una caja de Zoom para que cuando mis hijos sean grandes, cada uno tenga el suyo y papi tenga dos, uno por delante y otro por detrás. Y lo Claro. digo aquí y más queda grabado, o sea, porque no solo quiero que tengan a He-Man, Skeletor, Tila, Evil Lynn, Sí. sino tengan un personaje como este, pero además yo les estoy además, sobre todo al mayor, enseñando cuando les regalo un juguete, el hecho de, ya tiene su Battle Cat, no tiene He-Man, pero tiene su Battle Cat, el tema es que me vio uno y al final, bueno, pues le conseguí otro. Pero le estoy enseñando eso, que disfrute no solo con el juguete per se, sino que disfrute con el hecho de ver la caja, de darle vueltas, de ver el arte final y, sinceramente, para mí, tu arte merecería tener una exposición, decir, esto es como se debe Sí. presentar algo, da igual que sea un juguete, da igual que sea lo que sea. Entonces, ya como a título muy personal, yo te doy muchísimas las gracias porque siempre he defendido que el envoltorio, por llamarlo así, puede ser tan importante o más la presentación como lo que venga adentro. Y el hecho de rescatar algo que además lo has definido perfecto. O sea, lo bueno que tienen los másteres es que siempre encuentras algún personaje o alguna situación en la que tú incluso te sientas representado y no necesariamente por He-Man y Skeletor. Sí, tal cual. Y eso para Tal mí es cual. una grandísima virtud. Y le estás dando tu trabajo, y en eso hay que agradecérselo a la empresa que comercializa las figuras, le está dando la oportunidad a las nuevas generaciones de volver a hacer lo que hacíamos nosotros, que era disfrutar con la figura, con el cartón, con el minicómic y después con una serie de televisión, con todo, porque era como el pack completo. Y eso Es se había que, perdido. claro, es que, como te dije, más allá de mi caso particular como artista, como un joven artista en aquellos años, no profesional aún, eh, todo esto de lo que hablamos, el arte, todo lo que acompaña las historias, ayuda a la imaginación, a esa inspiración a cada niño a crear sus propias Sí, historias, sí, a sí, sí. identificarse con determinados personajes, como decías, que no necesariamente uno tiene que ser He-Man o Skeletor, porque cualquiera de los otros personajes secundarios también te ofrecen un papel con peso en cada historia y te invita a crear esas historias más personales. Y yo creo que mi trabajo en cierto modo también gusta mucho porque lo hago más que nada, primero obviamente disfrutándolo. Mm, Y para mí siempre digo que es como un eterno viaje en el tiempo, sí, cada ilustración que lo hago, entiendo. porque me lleva a aquellos primeros momentos en cuando yo miraba detenidamente cada detalle de un arte, de un carbac o de una caja, y hoy en día hago lo mismo incluso porque cuando tengo que referenciar algo de aquello original, vuelvo a hacer lo mismo, esta vez con imágenes digitales, porque obviamente no tengo todo de aquellos años, no conservo poco y nada,
Pero, y es eso, es el Axel ya adulto viajando en el tiempo a aquellos años. Sí, es que en realidad, entonces, en mi caso particular estoy de acuerdo. A mí, cuando yo empecé a enfrentarme a la colección Origin, empecé a enfrentarme a lo que tú hacías, fue como montarme esa máquina del tiempo. A mí me encanta la versión de Yoropal de la silla con la rueda detrás y volver a cuando empecé a ver en los escaparates de las jugueterías en Gran Canaria esas figuras que, como decir, Dios, ¿y esto qué es? O sea, mi cara fue, ¿y esto qué es? O sea, ¿de dónde ha salido este personaje, esta criatura? Eso, lo del castillo fue como una revelación, decir, wow, o sea, es que la caja era bonita, encima lo sacabas y todavía el castillo era como más espectacular. O sea, sí, totalmente. eso Bueno, es. pero es eso. Y después, como te digo, cada cosa que puedo agregar, ya sea personajes o algo que pueda definir en la historia, que queda ya como canon en el mundo oficial, también lo hago a modo, yo creo que es más un agradecimiento a este mundo que me inspiró tanto desde aquellos años, que una cuestión, es perseguir una motivación del ego, por decir yo hice aquello o yo inventé tal cosa. Lo tomo como un agradecimiento, es como devolverle a este universo algo, una pequeña parte de todo lo que me dio, porque quieras o no, este universo forjó desde aquellos años a lo que soy hoy mi vida entera, porque mi vida gira en base a mi trabajo, lo que soy me defino a través de mi trabajo, entonces debo mucho también a esta propiedad. Y en lo que puedo, agradezco de esa manera. Pues Axel, ha sido un enorme placer y además un tremendo honor y creo que a los dos se nos nota que nos gusta lo que estamos hablando y nos gustan los másteres del universo, que al final de lo que se trata estamos celebrando el 40 aniversario. Para mí ha Totalmente. sido una oportunidad única como miembro de la fundación a la que represento, como persona que trabaja dentro de Santa Cruz Comic, también te lo agradezco mucho. Yo quiero agradecer, ya lo he dicho, quiero agradecer a la fundación, que sobre todo me dé estas oportunidades, a la Cátedra Cultural, al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife, al Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Y gracias a ti por devolvernos eso, gracias a ti por devolvernos a una época donde los problemas eran más pequeños y donde cada vez que nos regalaban una figura nueva de los máster, nos íbamos un ratito a Eternia y nos enfrentamos. Depende si te gustasen los buenos o los malos, porque en realidad eso es muy subjetivo, de que hay gente que a Skeletor le encanta, aunque sea el malo, nunca mejor dicho, de la historia. En esos momentos éramos unos niños A que mí. simplemente lo que queríamos era pasarlo bien y no complicarnos más la vida. No, no. Bueno, no, yo te agradezco, les agradezco por esta oportunidad de contar un poco sobre mi trabajo, mi vida en general, y agradecido obviamente por el interés en mi trabajo. Pues muchísimas gracias y nada, por mí sigue haciendo esto en los próximos 20 años, por lo menos en los próximos 10 años hasta que mis niños realmente puedan disfrutar como disfruté yo cuando empecé a comprar los Masters del Universo. Muchísimas Todo gracias. todo lo que pueda hacer y mientras Mattel quiera estar trabajando conmigo, ahí estaré. Muchísimas gracias. Pues nada, Gracias. muchísimas gracias y aprovecho para invitarles a que sigan asistiendo a la versión virtual y por supuesto a la versión presencial de Santa Cruz Comics que se desarrollará entre el 17 y el 20 de noviembre. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Adiós. Existe un lugar donde cualquier rincón te invita a soñar, a vivir, a llorar, a reír. Un lugar donde la magia está presente, donde los sueños se hacen realidad, en cada pensamiento, a cada paso, en cualquier esquina. Aprende, vive, siente, conoce, piérdete, sueña, vuela, lucha, vive como nunca. Santa Cruz, capital del cómic. Just like a movie, just like a storybook, we are the future where the